Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto este domingo 14 de julio para honra y gloria del Señor. Tenemos la oración de ofrecimiento. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias le damos porque usted nos permite ver la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, porque nos permite estar en su santo templo. Señor, le pido que en este momento usted more en este lugar, que su Espíritu Santo llene este lugar y los hogares de mis hermanos, sea con ellos donde quiera que se encuentren, Señor. Abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, para que su nombre sea glorificado en este día. Use a nuestro pastor para saber cuáles son sus pensamientos que tiene para el día de hoy para nosotros, y Señor, moldee nuestros corazones cada día. Pues Padre Santo, todo se lo pido en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, tenemos la lectura bíblica en el Salmo 77. La palabra de Dios dice así: meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y me desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio de los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Bien, hermanos, pues ahora tenemos el momento de alabanzas. Tenemos el himno 393, no sé por qué. Señor, tú me tocas.
del versículo 45 al 53. El título dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Bien, pues damos paso a la proclamación de la palabra a cargo de nuestro presbítero Freddy Conde, con el tema Oleadas de temor. Muy buenas tardes tengan todos, amados hermanos en Cristo, familia Oret, familia en el Señor Jesucristo. En esta tarde corresponde a este domingo 14 de junio. Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a estudiar, a analizar la palabra de Dios, lo que Él tiene para nosotros en el Evangelio de Marcos capítulo 6, 45 al 54, es la cita bíblica del día de hoy. Sabemos que son una oleada. Muchas veces pensamos en las olas grandes y todo eso. Es cierto que de ahí proviene esto de cuando una oleada, por ejemplo, lastima o daña una embarcación, se dice que una ola grande le hizo daño, o una oleada vino y dañó la embarcación. Estamos en verano, y en el verano en que siempre tenemos algunos estados de la República o en otros países donde hay olas de calor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una ola o de una oleada? Estamos hablando de un golpe. Oleada significa un golpe, algo imprevisto, algo que no está, ni siquiera pasa por nuestra cabeza, ¿no? Es algo que se nos aparece o nos llega de repente. Por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, me dicen que el día de ayer estaban a 42 grados y que esperaban entre hoy y mañana estar un poco más arriba, ¿sí? Entonces, hay estados, como decía, de la República, sobre todo en la parte norte de nuestro país y en el sur, que de veras los calores son muy fuertes y cuando viene un golpe de calor, como suelen decirle, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues empieza a haber deshidratación,
la persona se siente desanimada, inclusive hay gente que se desmaya, hay gente que se ha muerto inclusive por una ola de calor de este tipo, y pasan muchas cosas, hay desánimo, hay cosas en su vida que les impiden el disfrute de lo que tienen en su entorno. Una oleada de temor es aquella que llega a nuestra vida de manera improvista, que no la esperábamos, aunque desde nosotros sabemos que debemos estar preparados para todo. Sin embargo, no estamos listos para algunas veces que se viene algo de una naturaleza desconocida a nuestra vida. La oleada de temor muchas veces es así. Dice la palabra del Señor que a los discípulos le pasó algo similar. Vea usted en Mateo y Juan, recoge también este hecho de la lectura que se hizo con nuestra hermana Maga, este hecho donde, coincidiendo con Marcos en lo esencial, se narra también el hecho de la travesía de los discípulos de Jesús haciendo esto de haberlos enviado por delante, y sin embargo hay nuevos detalles que complementan perfectamente la escena total. Por ejemplo, Mateo narra la aventura de Pedro sobre las olas, sobre las aguas del mar, cuando Jesús se aparece. En Mateo nos dice que Jesús permite que Pedro descienda de la barca y camine sobre las aguas del mar. Eso nos lo dice el Mateo, y sobre todo cuando vemos ahí que los discípulos también en Mateo afirman al terminar esa travesía, ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Mateo 4, 23 al 33 está esta historia. Y luego si vemos en Juan, menciona que la razón por la cual Jesús se retira al monte, y esto es complementando la historia, porque la gente quería tomarlo por la fuerza para hacerlo rey. Juan 6:15. Entonces está complementando la historia de los otros evangelios, por eso los sinópticos se complementan entre uno y otro. Y por su parte Marcos viene aquí y subraya el contraste entre la revelación que Jesús acaba de dar él mismo al hacer el milagro de la alimentación de los 5,000. Recuerda que este hecho sucedió después de que Jesús había alimentado 5,000 personas, o más de 5,000 personas, porque dice que solo los varones eran 5,000, más los niños, dice Juan, y las mujeres. Y cuando él termina de hacer esto, entonces vienen, por eso es que lo querían hacer rey en Juan 6:15, porque la gente ve en Jesús a alguien diferente, y entonces vienen a Jesús para quererlo coronar como rey. Entonces, pero aquí contrasta a Jesús en Marcos esto, nos narra el evangelista en Marcos esto, porque mientras el pueblo y aún los discípulos, yo creo que se habían contagiado con esto, quieren coronar rey a Jesús, dice que la dureza de corazón de los discípulos es mucha. Eso nos dice Marcos. Entonces, dice el versículo, vayamos al texto sagrado, al texto bíblico, versículo 15. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Hay dos detalles en este párrafo bíblico, en este versículo, que es necesario que nosotros notemos. Por un lado vemos al Señor con prisa, dice enseguida, inmediatamente, y nos llama la atención porque es un caso que es único en los evangelios. Casi nunca vemos a Jesús deprisa, pero aquí vemos a Jesús que está apresurando a los discípulos a que suban a la barca. Les está diciendo que se suban a la barca y que vayan delante de él, y por eso nos llama la atención, porque, hermanos, Jesús, y este es el segundo aspecto, no solamente está diciéndole que suban a la barca, sino que el Señor les está mandando a los discípulos
casi forzándolos, pidiéndoles a la fuerza que se suban, que entren a la barca y vayan a la otra ribera. Y esto es interesante porque, hermanos, cuando vemos este significado importante, es porque algo estaba pasando. Y ve usted que al marcharse, dice ellos, al salir de prisa, como Jesús se los pedía, Jesús está de esta manera pidiéndoles a ellos que no se detengan para nada, que avancen, que vayan. Ahora, ¿cuál era la razón? Y esto viene una pregunta obligatoria. ¿Cuál era la razón que el Señor tenía para actuar así? Nos preguntamos, ¿por qué quería que los discípulos fuesen a prisa a la otra ribera? ¿Por qué no le dijo, esperen, me voy a ir a orar, como les había dicho con algunas otras ocasiones? Bueno, Jesús quería sacarlo de aquel ambiente de excitación que se había creado después de la multiplicación de los peces. Toda la gente que estaba allí cerca de él, dice el Evangelio de Juan 6:15, que venían para coronarlo rey. Entonces, todo esto estaba en torno de él y de los discípulos, y por eso Jesús está forzando a los discípulos a irse de allí. Y, hermanos, había producido un tremendo impacto sobre la gente la multiplicación de los peces. Imagínense, de no tener nada para comer y sobrar 12 cestas de pedazos y de panes, de solamente unos pececillos y unos panes. Un impacto tremendo, y entonces la gente estaba en un estallido de fervor nacionalista. La gente se encontraba ya muy emocionada, sus emociones estaban a flor de piel, y entonces ellos estaban buscando hacerlo precisamente su rey. Si usted lee Juan 6, 14, 15, ahí va a encontrar esa razón. Por eso decimos que los evangelios se complementan. Y probablemente los mismos discípulos, los mismos hombres, aquellos que habían andado con Jesús, fueron contagiados por este entusiasmo. Estaban contagiados por el entusiasmo de la gente, así que Jesús tuvo que hacerlos subir a la barca, tuvo que pedirles a prisa que se subiesen a la barca. Y lo hace de una manera tal. El original griego, en el griego, dice que los forzó, los obligó, por decirlo de alguna otra manera. Les pidió casi que se fueran. Quizás los discípulos ni se querían ir, porque estaban muy a gusto con todo, viendo todo aquello que estaba sucediendo, que la gente estaba muy entusiasmada con Jesús. Recuerde que muy pocas veces se ve a la gente queriendo hacerle algo agradable a Jesús. Casi siempre había discordia con los demás, con los fariseos, con los escribas, y hacían milagros Jesús, pero ahora la gente, todos estaban muy entusiasmados, y están ahí los discípulos, entonces son forzados a subir a la barca. Y lo hace para tranquilizar precisamente sus ánimos y hacerles entender que la emoción de la gente no obraba la voluntad de Dios. Que la emoción que la gente tenía en ese momento no era la voluntad de Dios. Es cierto que Él era el rey de los judíos, así estaba profetizado, pero el reinado, y lo vamos a ver más adelante, que Él traía, el tipo de reino que Él traía era diferente al que la gente esperaba. Entre tanto que Él despedía a la multitud, dice el versículo 45, una vez que Jesús consiguió que sus discípulos se subiesen a la barca, que ellos se fueran, que se marcharan, tuvo que persuadir a las multitudes, aquella multitud, imagínense, 5,000 gente, más las mujeres y los niños, y supongamos que hubiera sido entre la mitad de los hijos de los niños y la mitad de las mujeres, pues fácil, habían 7,000-8,000 personas. Es un buen número, es un número muy grande. Entonces él tenía que persuadirlas para que también se fueran, pero decimos, ¿por qué actuaba Jesús de esa manera? Si al fin y al cabo Él es el rey de los judíos,
¿Por qué no aprovechar esta ocasión para ser llevado por las multitudes hasta Jerusalén y allí ser coronado rey? Hay cuando menos 4 razones que quiero mencionar. Puede haber muchas más, pero yo voy pensando, analizando un poco esto. Encontré cuando menos 4 razones en la palabra de Dios que pueden ser por las cuales Jesús actuaba de esta manera. Primero, porque la multitud estaba pensando que en sublevarse. La multitud estaba pensando en rebelarse en contra de los romanos, y el que Jesús hubiese permitido que se sublevaran ellos contra los romanos, hubiese habido una matanza tremenda. Algunos escritores dicen que sería la segunda matanza más grande en la época de Jesús si él lo hubiese permitido. Entonces, la lucha armada no era lo que Jesús venía promoviendo. Entonces, por eso él actúa de esa manera. Nada tenía que ver con los medios que Jesús utilizaba el tomar las armas. ¿Recuerda usted posteriormente cuando fueron a apresar al Señor Jesús? Pedro sacó la espada y le tumbó la oreja al criado del sumo sacerdote llamado Malco, al criado que se llamaba Malco. Jesús le dijo, deja, no permitió que usara la espada. Y dice que todavía tomó la oreja y un milagro maravilloso, le pegó la oreja al criado. La Biblia no dice si este criado se convirtió en seguidor de Cristo, pero yo creo que con un milagro de esa naturaleza hasta el más duro se convertiría, ¿verdad? Entonces Jesús no venía a traer espada como ellos esperaban. Esa es una de las razones. La segunda es que la esclavitud de la que Jesús lo venía a librar no era la esclavitud del yugo opresor de los romanos, sino la esclavitud del pecado. Él venía a liberarlo de la esclavitud del pecado. Esa es la segunda razón que encuentro por que Jesús actuó así. Y ellos no lo estaban entendiendo, ellos estaban yéndose por otro lado. Tercera, la multitud pensaba que el reino, ¿sí?, material era lo que Jesús venía a establecer. Mas Jesús no venía a establecer un reino material, sino su reino era espiritual. Ellos habían visto obrar a Jesús como había multiplicado los panes y los peces. Pues ellos querían casi a alguien que les sirviera y querían un rey que les proveyera de todo esto, que le dieran cosas materiales, que les proveyera las cosas que ellos necesitaban. Normalmente los seres humanos necesitamos cosas materiales y a veces nos esforzamos y doblegamos esfuerzos para poder obtener las cosas materiales que necesitamos. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo estos hombres y mujeres están allí equivocándose, y ellos querían a un rey que les diera todo lo que necesitaban. Hoy día, hermanos, es algo similar en nuestros tiempos. En nuestros tiempos es algo similar. Pero en cuarto lugar, ¿sí?, mientras Dios no cambiara el corazón del ser humano, mientras Dios no cambie el corazón del ser humano, el hombre sigue siendo un ser ingobernable. Si usted está notando, subraya esta parte: ingobernable. Como seres humanos somos ingobernables. Miren, ni los mejores programas políticos, ni siquiera todos los apoyos que se nos puedan dar van a lograr funcionar debido a la maldad en el corazón del ser humano. Como seres humanos nunca vamos a estar satisfechos ni con nosotros mismos, mucho menos con los de enfrente, ¿verdad? Siempre vamos a estarnos quejando y mientras el corazón del hombre no sea cambiado, no sea transformado, siempre vamos a estar queriendo más y no nos vamos a sentir satisfechos. Por ello es muy importante entender por qué Jesús actuaba así, ¿sí? Ahora, el Señor sabe que antes de poder ser rey del ser humano, en este caso de los judíos, es necesario acabar con el pecado y proveer al hombre, ¿sí?, de un nuevo corazón. Por lo que engañoso es el corazón, dice la palabra, más que todas las cosas.
Y hermanos amados, por ello fue necesario que Jesús, nuestro Cristo, pasara por la cruz del Calvario, muriera por tus pecados, por mis pecados, para que nosotros pudiésemos tener paz para con Dios y con nosotros mismos. Ahora, dice el versículo 46, que se fue al monte a orar, ¿sí? Es cierto que antes de que Jesús se sentara en el trono, tuviese que pasar por la cruz. Pero una de las cosas que él hizo constantemente, precisamente, es que él oraba de manera constante. El Señor Jesús no buscaba fama. El Señor Jesús no buscaba que lo alabaran los hombres, sino que lo que realmente llamaba a su corazón, lo que realmente llenaba su corazón de gozo, de alegría, era la comunión con su Padre. Era estar en contacto directo con su Padre, en una relación directa con su Padre. Y hermanos amados, ¿cuánto necesitamos nosotros hoy día imitar este ejemplo? Jesús se mantenía siempre orando delante del Padre. Ahora, lo que podemos ver aquí, que la vida de oración de Jesús es algo que nosotros conocemos y que de manera constante se menciona. De manera muy constante es mencionada esta vida de Jesús de oración. Sin embargo, muchas veces es imitada. Muy poco es imitada. Muy poquísimas veces es imitada. Vivimos en una época en que siempre estamos con muchas cosas que hacer. Y hoy que nos ha venido esta pandemia, pues tenemos un poco más de tiempo. Pasamos más tiempo con la familia, pasamos más tiempo en casa. Aunque hay algunos que están saliendo, pero creo que es muy bueno que haya venido esto a nuestra vida para poder tener tiempo para orar. No en sí que sea bueno que haya llegado un daño como este, sino en que podamos nosotros entender que ahora necesitamos clamar a Dios y que podemos nosotros invertir tiempo en la oración. Y hermanos, muchas veces nosotros, por andar a las prisas, por andar a las carreras como cristianos, abreviamos nuestro tiempo de comunión con Dios, nuestras oraciones las abreviamos, y entonces somos tendientes a hacer esto. Y sin duda, probablemente esta sea la causa de muchos de los problemas, de muchos de los males que hay en nuestra vida espiritual, esa pereza espiritual que a veces hay, y en nuestra propia vida e iglesias hay a veces este problema, porque no dedicamos tiempo a la oración. Jesús esto era lo que hacía, ¿sí? El Señor estaba orando en tierra, dice la palabra, mientras sus discípulos estaban en el mar, remando con fatiga, porque el viento les era contrario. Y esta es una hermosa ilustración del cuidado que Dios tiene sobre nosotros, ¿sí? Del cuidado que tiene Dios en Jesucristo hoy día desde la diestra de Dios Padre, dice la palabra de Dios en Romanos 8:34. Jesucristo intercede por nosotros todos los días. Él está en el trono de Dios, pero está intercediendo por todos y cada uno de nosotros cada día. Y esto es hermoso, saber que tenemos un Dios en Cristo que está intercediendo por nosotros todos los días. Él está allí cuidando de nosotros. Dice el verso 48, ilustra un poco más esto que acabo de decir. Dice, y viéndolos, vea usted, ¿quién creen ustedes que los está viendo? Jesucristo los está viendo, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, dice. Los vio remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Los discípulos llevaban gran parte de la noche remando y con gran fatiga. En este caso no se trataba tanto de un peligro grande que ellos peligrara su vida, como en otras ocasiones, sino de un esfuerzo sostenido. Es decir, ellos habían pasado toda la noche remando sin parar, pero no habían logrado llegar a la otra ribera, ¿sí? Sus resultados habían sido ineficaces. No habían logrado
avanzar mucho. Estaban a mitad del mar, en donde los había sorprendido este fuerte viento, y ahí no avanzaban mucho. Y hermanos, esto les estaba creando, dice el original en el griego, un tremendo dolor. Cuando habla de fatiga, grande fatiga, habla de dolores. El cansancio les estaba ocasionando grande dolor. No sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión que el esfuerzo le cause grande dolor cuando está practicando, cuando está haciendo algún ejercicio, le causa dolor. Dicen los especialistas que cuando te está doliendo los músculos, debes continuar y llegará el momento en que el dolor se te quita y vas a poder fortalecerte físicamente. A mí me sucedió hace algunos años algo muy interesante andando en Chiapas en el ministerio. Resulta que y se lo he contado a mi familia, había ido a visitar una de las misiones, siendo yo el pastor de la iglesia y el campo. En algunas iglesias del sureste tienen mucho campo, y había ido, y esta ocasión ninguno de los oficiales me había podido acompañar. Me fui a un lugar que se llama Piñuela, allá a la orilla de un río, pero tienes que bajar como 10 kilómetros de donde estaba la iglesia hacia allá. Y estuve predicando en la mañana, y terminé de predicar ese domingo, más o menos al mediodía, y como los hermanos saben que me gusta ir a pescar, me dijeron: pastor, vamos a pescar, hoy están subiendo muchas truchas, hay muchas truchas en el río. Y le dije: sale, vamos. Y me fui a pescar con ellos, y terminando de la pesca, se me ocurre irme 10 kilómetros hacia arriba. Y no llevé agua, no llevé comida, no llevé nada. Hermanos, de veras, al llegar a mitad del camino, sentía morirme. Y me acordé de Elías cuando estaba ya desmotivado, sentado bajo un arbolito. Yo también me sentía morirme, con sed, con hambre. De veras me vino algo muy fuerte que no podía avanzar. Además, llegó el momento que dije yo: ya hasta aquí llegué. Y oré, y me acuerdo que dentro de mi oración yo le dije al Señor: Señor, ¿qué ando haciendo aquí? En la montaña. ¿Qué ando haciendo aquí? Muy desanimado, muy adolorido, con un cansancio. De veras sentía morirme tremendamente. Y el dolor era muy grande, porque era un dolor no solamente físico, sino emocional ya. Y fue tremendo para mí el poder superar aquello. Entonces la fatiga de estos hombres era grande, el dolor era grande. Esa es la expresión gran fatiga, se refiere precisamente al dolor físico, este grande dolor que se había creado en ellos, el no poder avanzar. Imagínense, estar remando toda la noche y no pasar del mismo lugar, cuando ellos eran un lugar muy conocido. Recuerde usted que dentro de los discípulos habían dos que vivían en esa región, ¿sí? Pedro, Andrés, y cuando menos el hermano de Andrés que iba ahí también, ¿no? Ellos eran de Betsaida. Si usted recuerda, ellos iban hacia Betsaida, entonces ese man lo conocían. Los Boanerges y Pedro lo conocían muy bien, entonces muchas veces lo habían transitado, pero no podían avanzar. Entonces su dolor físico era grande, pero también su dolor emocional era muy grande. Y hoy día, hermanos, nosotros estamos como los discípulos, a mitad, podemos decirlo de alguna manera simbólica, de la pandemia, como en el mar. Y mucha gente hoy día está cansada físicamente, pero más cansada emocionalmente, que no sabe qué hacer. Nos encontramos desanimados, nos encontramos desmotivados. Mucha gente que inclusive ha perdido su trabajo no sabe qué va a pasar con ellos. Pero déjeme decirle que no debemos preocuparnos, porque estaban en medio de la tormenta, dice, debido a que obedecieron al Señor. Era Jesús quien les había dicho que se subieran a la barca y se fueran. Es más, era Jesús quien casi los había obligado a que se subieran a la barca y avanzaran. Y ellos obedecieron. Ya dije que ellos posiblemente no tenían el ánimo de subirse. ¿Y cuántos habrían pensado: ¿por qué le hicimos caso al maestro? Nos hubiésemos quedado allá. Nada más nos subimos para pasar en esta situación, para estar en esta situación. Y hermanos,
De esa misma manera que los discípulos pensaban, quizás hoy día nosotros podemos encontrarnos en medio de situaciones dolorosas, en esta dificultad de vida que estamos teniendo, en esta pandemia, en el hogar, y luchando contra adversidades, teniendo ese problema en nuestra vida. Pero debemos, hermanos, hacerlo, debemos estar allí en obediencia a Dios. Porque recuerde usted que en medio de la situación, el Señor los seguía observando, el Señor los estaba viendo. Quizás ellos podían cansarse o creer que se había olvidado el Maestro de ellos, pero no era así. No es eso así. Nosotros tal vez hoy día pensamos que ya Jesús se olvidó de nosotros, que Dios ya no nos toma en cuenta, que está olvidado de nosotros. Sin embargo, donde quiera que nos encontremos, y cualquiera sea las circunstancias que nos rodean, el Señor vela por nosotros, el Señor ve por nosotros, el Señor nos cuida. Y esto es una verdad muy consoladora. Una verdad muy, muy consoladora. Porque Jesús dice, mientras estaba intercediendo por ellos, los estaba observando, los estaba viendo. Cristo llega hasta ellos, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, es decir, casi al amanecer. ¿Por qué no vino Jesús antes? ¿Recuerda usted la historia de Lázaro? Cuando muere, es el Señor Jesús a propósito se queda. Es que Jesús quería que tanto las hermanas de Lázaro como Lázaro mismo pasaran por aquello. Y eso nos debe hacer nosotros pensar que Jesús está permitiendo que pasemos por esta situación, porque sabe que de esta circunstancia de vida nosotros vamos a salir fortalecidos, vamos a salir con un carácter más dispuesto para adorarle y para servirle. Y hermanos, usted se preguntará, ¿por qué Jesús no les evitó esfuerzo, trabajo, sufrimiento a los discípulos? Pues de la misma manera que Él no evita que nosotros pasemos por estas circunstancias de pandemia. Hermanos, muchos siervos del Señor hoy día, muchos hombres y mujeres hoy día, y no me refiero, cuando digo siervo del Señor, no solo me refiero a los pastores que han muerto por el COVID, sino a los hombres y mujeres que han muerto en su fe firme, porque ellos han experimentado esta experiencia en la obra de Dios al estar sirviéndole al Señor. Han experimentado esto, y hermanos, hoy han dejado este mundo y están ya no más con nosotros, hoy están ya en la presencia del Señor. Han trabajado duramente en medio de la noche al pasar en una crisis de enfermedad. Han luchado, pero el Señor al final de cuentas ha permitido que ellos dejen este mundo de los vivos. Ellos no han logrado ver el fruto de su trabajo. Los familiares seguramente están sufriendo, pero aun cuando ellos han tenido la sensación de que el Señor los ha dejado como lo sintieron los discípulos, aunque ellos sienten que Jesús los ha dejado en medio de las dificultades, sin duda, esta es una apreciación equivocada. ¿Por qué, amados hermanos? Esto debe ser corregido, porque como ya hemos señalado, el Señor había estado intercediendo por ellos mientras estaban en el monte orando. Él había estado intercediendo por ellos, y una vez llegado el momento se fue a encontrar con ellos. Por otro lado, cuando pensamos las situaciones difíciles que nos toca vivir, nunca debemos perder la confianza en nuestro Dios. Yo sé que son cosas difíciles, que no es fácil enfrentarnos ante esta situación, pero debemos saber que Él es el Dios soberano, que Él es el Rey soberano y que está siempre controlando lo que nos ocurra a cada uno de nosotros, a nuestros seres queridos, que Él está haciendo su voluntad en nosotros, que Él está dirigiendo cada cosa que sucede en nuestro entorno para nuestro bien. Ahora, en el caso concreto de los discípulos, podemos pensar que este tiempo de adversidad, este tiempo de prueba para ellos, tuvo que haber sido el antídoto ideal
para que sus mentes fueran apartadas de la excitación popular con la que ellos probablemente estaban siendo contagiados, con lo que probablemente estaban empezando a contagiarse. Fue a través de ese cansancio físico, de ese cansancio emocional, que el Señor los puso en paz. Jesús conoce, Dios conoce nuestro organismo, nuestra vida, nuestros pensamientos. Y es que Él estaba esperando, Él estaba planeando algo mejor para los discípulos, sin lugar a dudas. Versículo 39. Vino a ellos andando sobre el mar, el 46. ¿Sí? No, es 48, perdón. Vino a ellos andando sobre el mar, versículo 48. ¿Recuerda usted que en el capítulo 4, verso 39 de Marcos, ya había sucedido esto? Jesús ya había demostrado que era capaz de calmar los vientos y el mar, que Jesús tenía autoridad sobre ellos, y ahora también va a demostrar que Jesús es capaz de usar el mar como un sendero, como un camino. Y si vemos, Job lo ilustra de esta manera. Él solo extiende, estoy hablando de Job 9:8, Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Es decir, hermanos amados, Jesús se acerca a ellos. Y esto nos debe ilustrar, y esto nos ilustra sin lugar a dudas a nosotros, que el Señor acude en nuestro auxilio como suyos que somos, como sus hijos. Siempre va a acudir a nuestro auxilio. Y hermanos, y luego lo que sigue en el mismo versículo, a mí me impacta porque es tremendo. Dice, y quería adelantarse, el verso 48. Este es un detalle interesante. Por un lado, los discípulos, hermanos, están llevando casi toda la noche luchando contra el viento, sin lograr avanzar, mientras que, por otro lado, Jesús pasa a sus lados sin al parecer no quiere detenerse. Él va caminando a sus lados sin querer detenerse para ayudarles. Y me pregunto, ¿por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué Jesús hizo esto? Y esto resulta más que evidente en la misma palabra, hermanos, porque dice la palabra que ellos no lograron identificarlo adecuadamente. Vea usted, todo lo veían, pero al venir a ellos andando sobre el mar, inmediatamente pensaron, dice el verso 50 y 51, que era un fantasma. No lo reconocieron. Surge entonces la cuestión fundamental con la que el evangelista Marcos nos enfrenta una y otra vez. ¿Quién es Jesús? Los discípulos no logran identificarlo adecuadamente. Les parecía que era un fantasma, hágame favor. Y esto impidió que Jesús les pudiera ayudar porque no lo reconocieron. Y hoy día mucha gente todavía no reconoce a Jesús. Aunque Jesús está allí cerca de ellos en sus vidas, todavía no lo reconocen, no logran reconocerlo. Aunque les esté casi tendiendo la mano, no logran reconocerlo. Hay gente que dice, si Dios descendiera y lo viera, entonces creería. Hay gente que todavía se atreve a pensar eso. Pero dice, ¿a poco tú has visto a Dios? ¿Cómo puedes creer en un Dios que no logras palparlo y no logras sentirlo? No puedes creer en un Dios de eso. Y aquí está pasando algo con los discípulos. No logran identificar a Jesús. Y hermanos, esto impidió que Jesús pudiera ayudarlos porque nos hace pensar en lo importante que es reconocer correctamente a Jesús en nuestra vida. En realidad, habla de la incapacidad de los discípulos para reconocer correctamente lo que motivó al Señor Jesús para que les mandara rápidamente que se fueran en la barca a la otra ribera. Y hermanos, la multitud estaban creyendo que Jesús era un revolucionario. Eso pensaba la multitud, que Él venía
a liberarlo de los romanos a través de una revolución, ¿sí? Que iba a liberarlo de los opresores romanos, y los mismos discípulos no parecían verlo de otra manera. Por eso Jesús los tuvo que enviar en la barca hacia la otra ribera. Pero mientras no entendamos, así como ellos no entendieron quién era Jesús, Jesús no puede hacer nada o no quiere hacer nada en nosotros. Por ello es muy importante que entendamos quién es Jesús en nuestra vida. Cuando no entendemos quién es Jesús, su presencia nos puede turbar, en lugar de darnos gozo, en lugar de darnos alegría, nos puede llenar de temor su presencia, tal como ocurrió a los discípulos en esta ocasión. Mire, en cierto sentido es fácil entender la reacción de los discípulos. En cierto sentido es fácil entenderlo, porque ¿cómo podrían esperar ellos que Jesús viniera a ellos andando sobre el mar, sobre las aguas? Ellos no podían esperar esto. Y hermanos, pero no podemos nosotros juzgar a los discípulos, porque muchas veces ocurre con nosotros de la misma manera. El Señor se presenta en forma inesperada, no lo reconocemos y dejamos que pase de largo, como lo hicieron los discípulos. No le hablamos. Y hermanos, dice el versículo, y esto nos debe consolar, porque en el verso 50 dice: y él le dijo, tened ánimo, yo soy. El Señor les consuela dándoles seguridad de que es Él quien se acercaba a ellos, que no era un fantasma. Pero ¿cómo debemos interpretar la palabra de Jesús? Yo soy. ¿Recuerda usted que fueron las mismas palabras que le dio Dios a Moisés en la zarza ardiendo? Y ellos, como buenos judíos, seguramente lo identificaban como el yo soy, sobre todo viéndolo caminar sobre las aguas. Es Dios, el que se reveló a nuestros padres, seguramente pensaban ellos. Y hermanos, las cosas que seguramente estarían pensando ellos en sus mentes al revelarse Jesús a ellos como yo soy. Y hermanos, aún no habían entendido, dice la palabra, lo de los panes y los peces, porque estaban, dice el verso 52, endurecidos sus corazones. Y hermanos amados, Jesús entró en la barca y el viento se calmó, y ellos se asombraron en gran manera. Y dice la palabra a través de Juan, llegó, dice, la barca enseguida a la tierra a donde iban. Juan 6:21. Nada más se calmó el agua, pues imagínense, los discípulos inmediatamente pudieron llegar. Es decir, no era tan difícil llegar, lo que les impedía era el viento, la fuerza contraria. Ahora, sin duda esta ha sido también alguna ocasión, tal vez, la experiencia de nosotros, de muchos de nosotros. Cuando Cristo está presente, la tormenta se convierte en calma, ¿sí? Y hermanos, lo que parece imposible se realiza. Lo insoportable se hace soportable cuando Jesús está en nuestra vida. Y se superan todas y cada una de las dificultades que puedan haber en nuestra vida sin claudicar, porque Jesús está con nosotros. Ahora, los discípulos estaban luchando por comprender qué significaba lo que estaba presenciando en ese momento. Y el escritor lo dice, que su problema es que aún no habían entendido lo de los panes. Y hermanos, esto nos hace pensar que ante este nuevo milagro se encontraban completamente bloqueados, no alcanzaban a comprender. Su incomprensión del milagro anterior, de lo que Jesús había hecho, de la multiplicación de los panes, no les permitía ver ahora este nuevo milagro, porque no estaban preparados para eso. Ahora, las nuevas revelaciones que estaban teniendo no la estaban entendiendo. Entonces ellos quedaron imposibilitados para entender.
Todavía no habían digerido la multiplicación de los panes. Y ahora ven a Jesús andar sobre el mar. Pues no comprenden qué está pasando. Seguramente se estaban preguntando: ¿quién es este Jesús? Que no solo multiplica los panes, sino camina sobre el mar. Imagínese usted. Y recuerda usted que le decía que Pedro toma este riesgo y experimenta el caminar también sobre el mar. Y esto es interesante, hermanos, porque realmente aquí podemos ver que hay una situación realmente grave aquí. Que su asombro y turbación nacen de la falta de fe. Y hoy día mucha gente podemos estar asombrados y turbados si nos hace falta fe. Podemos estar nosotros en esta situación si no hemos tenido el discernimiento del saber que Dios está en control del universo. Y hermanos, la insensibilidad, la indiferencia de los escribas y fariseos no debe confundirse con la falta de fe de los discípulos. Ellos querían creer, pero no podían. Estaban imposibilitados por todo lo que estaban viendo, pero ellos sí querían creer. Mientras que los fariseos y los escribas, su incredulidad provenía del odio, del rencor, del resentimiento que tenían contra Jesús. Y los discípulos querían creer, pero sin lugar a dudas, su naturaleza, la misma naturaleza de Cristo, lo que estaba pasando con ellos era que les impedía ver lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Ahora, ¿qué clase de Mesías era Jesús y cuál era el propósito de su venida? Seguramente era lo que se estaban preguntando. El Mesías, el Redentor, el Dios Todopoderoso. Y podríamos seguir hablando de este pasaje, hermanos, pero yo quiero concluir puntualizando algunas cosas de este pasaje. Primero, nuestros organismos reaccionan cuando tenemos miedo. Sentimos una sensación en el estómago, junto con rápidas palpitaciones y una respiración acelerada. Nuestro rostro recibe algunos golpes de calor, como decimos, y esto nos hace saber que el estado de ánimo o emociones están acelerados o alterados en nosotros. Nuestro cuerpo impide que ignoremos esos sentimientos de inquietud e inseguridad y reacciona de esa manera. Entonces, podemos ver que los discípulos sintieron estas oleadas de temor la noche posterior al día que Jesús realizó el milagro de los 5,000 cuando estaban en la barca yendo hacia la otra ribera de Bethsaida. Ellos sintieron eso, ¿sí? Y hermanos, al estar, ¿sí? Ellos remando con el viento en sus contras, vieron que alguien caminaba sobre el agua y pensaron, como él lo dijo, que era un fantasma, ¿sí? Pero nuestro Señor, y eso lo dice el verso 49 y 50, pero nuestro Señor Jesús les dice: yo soy, no tengas miedo, no tengan miedo, no teman. Jesús está en medio de las situaciones de nuestra vida para darnos paz y tranquilidad, aún en esos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Jesús, nunca debemos olvidarnos que Él no nos ha dejado solos. Él está en medio de nosotros, dándonos ánimo, ayudándonos a salir adelante, buscando siempre a todos y cada uno de nosotros para que podamos estar seguros en su nombre. Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos tranquiliza como tranquilizó a los discípulos. Tengamos fe y confianza en Dios en esta circunstancia que estamos viviendo. Es cierto que es una dificultad muy grande, pero tenemos que ser obedientes. Alguien decía: pero es que son las autoridades las que nos están impidiendo. No. ¿Recuerda usted que el Señor nos dejó mandamientos? Y uno de los mandamientos es: no matarás. Y que también la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, pues cuando nosotros no nos cuidamos, no solamente nos provocamos a nosotros mismos la muerte, sino también provocamos a alguien más
que a lo mejor sin haber salido de su casa, como ha sucedido en estos casos, se están guardando de la pandemia, pero los jóvenes salen a la calle porque ellos no saben que es difícil que se mueran, sin embargo se están muriendo jóvenes también, déjeme decirle. Salen, se contagian, vienen y contagian a aquellos que se estuvieron cuidando y resulta que se mueren también. Están siendo el instrumento para llevar la muerte a aquel ser que está allí cuidándose. Y hermanos, debemos ser obedientes a la palabra. Y cuando nosotros nos estamos guardando de la pandemia y estamos en casa, estamos siendo obedientes a la palabra. No matarás, cuidando el templo del Espíritu Santo. Y hermanos, los discípulos aquí en obediencia habían subido a la barca, pero se encuentran ante una dificultad. Nosotros estamos viviendo una dificultad, pero estamos obedeciendo a Dios y debemos obedecer a Dios, ¿sí? Al entrar en la barca dice que el viento se detuvo y llegan a la otra orilla salvos. Miren, sin lugar a dudas, sus temores se fueron poco a poco al experimentar la paz que les ofreció Cristo Jesús de estar ya con ellos. En sus tiempos, la paz de Dios debe ser en nosotros. Y esto se produce por la justificación en nuestra vida. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, debemos estar justificados. Debemos estar en paz, confiados y seguros, esperando la presencia de Dios en nuestra vida. Mire, cuando llegue la ansiedad y el temor a nosotros podemos descansar seguros en el poder de Cristo. Ya sea que Él camina sobre las olas y nos calma del temor, nos da confianza y nos da ánimo, o su fuerza se manifiesta, su poder, para darnos a nosotros la paz que necesitamos. Lo cierto es que siempre nos dará su paz. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4, verso 7. La paz que sobrepasa todo entendimiento, y este es muy conocido, dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así pues, conforme Él nos libra de nuestros miedos, de nuestros cuerpos y nuestro espíritu, vuelve a reposar confiado en Él. Entre tanto, no podamos nosotros reposar en Él, no podamos confiar en Él, el miedo, el dolor se va a ir apoderando de nuestra vida. Y amados hermanos, amigos que me escuchas, en Cristo Jesús hay paz. En Cristo Jesús y en su amor, por su perdón, hay gozo, hay alegría aún en medio de la adversidad. El gozo del Señor, decía yo en una ocasión pasada, es nuestra fortaleza. Hagamos pues uso de la fortaleza, gocémonos en el Señor como su pueblo, gocémonos en el Señor como hijos suyos y digámosle al Señor, aquí estamos. Que la oleada de temor que están viniendo a través de las redes sociales, a través de la televisión, de los noticiarios, no impacten en nuestra vida. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Digámosle al Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro castillo. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. También dice que como Jerusalén tiene montes alrededor de ellas, así Jehová guardará, habitará alrededor de su pueblo. Muchas palabras que son promesa en la palabra santa del Señor. Abracémonos de ella y que en estas circunstancias, digámosle al Señor, queremos buscar tu rostro y corrijamos aquellas cosas que son posibles todavía. Quizás esto que ha venido a nuestra vida es para que el mundo se corrija, para que en el mundo tengamos aflicción, pero debemos confiar porque el Señor ya venció el mundo. Y la paz que Dios da, no la da como el mundo la da.
su paz es diferente. Digámosle al Señor, aquí estamos, Señor. Queremos ser tus hijos. Oremos. Padre, las oleadas de temor a nuestra vida son constantes, mas sin embargo, también sabemos que tú no nos dejas nunca. Que no solo estás intercediendo a la diestra de Dios Padre, como dice tu palabra, por nosotros, sino que también, Padre Santo, tu poder se manifiesta en nuestra vida. Si alguien te está pidiendo perdón por sus culpas, perdón por sus pecados, perdónalo, Señor. Si te está pidiendo ayuda, Señor, de su lugar, ayúdalo y permítele que pueda buscar de ti. Danos más y más del gozo de nuestra salvación. Y Padre, así como los discípulos te tuvieron junto a ellos en la barca, a pesar de su incomprensión de lo que estaba sucediendo, que muchos hoy, aun cuando no comprendemos lo que está pasando en torno de nosotros, de nuestro mundo, podamos estar seguros que tú estás con nosotros y que podamos descansar en ti. Que, Padre, en tu nombre puedan ser hechas proezas y que en tu nombre haya victoria para aquellos que confiamos en ti. En el nombre de Jesús confiados, nos abandonamos en tus brazos de amor por el poder de Jesucristo en nuestra vida. Amén.